Saludos fanáticos, bienvenidos al espacio de quien les habla, el entrenador Darío Piccinini, en esta oportunidad con el resumen y nuestras apreciaciones personales sobre lo ocurrido en la jornada del 26 de abril, día domingo, en el hipódromo La Rinconada, día en el cual se disputaron un total de 10 competencias y un programa de carreras que tuvo como marco central, como prueba central de la tarde, la disputa de la Copa Negresco, a la altura de la quinta válida para el juego del 5 y 6. Por otra parte, en el juego que es lo nuestro, precisamente el 5 y 6, se sellaron alrededor de 366 millones de bolívares y aquellas personas que tuvieron la dicha de acertar los 6 de la fama estarán cobrando poco más de 1.300.000 bolívares por boleto acertado. Por otra parte, se definieron en esta jornada del 26 de abril en La Rinconada los campeonatos tanto de jinetes como de entrenadores. En el renglón de los jinetes se terminó de consagrar el aprendiz Oliver Medina, toda vez que su máximo rival, nuestro buen amigo Robert Capriles, bueno, no lo pudo alcanzar, tan simple como eso. Robert obtuvo un solo triunfo en la jornada del 26 de abril en La Rinconada, precisamente a la altura de la quinta válida en la disputa de la Copa Negresco. Ya vamos a estar comentando sobre esa prueba, pero no le alcanzó para desplazar, para de alguna forma igualar o desplazar al aprendiz Medina, que, insisto, se erige como el campeón de los jinetes en este primer meeting del 2026. Por otra parte, la estadística de los entrenadores sí estuvo, de hecho, más reñida, toda vez que, como ustedes sabrán, nuestro colega y amigo Humberto Correia estaba disputando esa estadística con otro buen amigo de la casa, Ricky D'Angelo. Este último obtuvo 2 victorias en la jornada dominical del 26 de abril, de manera que con esas 2 victorias no solamente igualó a Humberto Correia, sino que lo desplazó y terminó ganando la estadística tan solo con diferencia de un triunfo. De manera que muy bonita, pues, básicamente la estadística de los entrenadores, y también algo apretada, por decirlo de alguna forma, la de los jinetes. Oliver Medina, repito, y el amigo Ricky D'Angelo se erigen pues como los campeones de este primer meeting del 2026. Dicho esto, entonces vamos de inmediato con el resumen y las apreciaciones de este servidor sobre lo ocurrido en la jornada dominical del 26 de abril en La Rinconada. Primera competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para yeguas de 6 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras. Triunfo por vía reglamentaria para Reina Fabricia, la pupila de Palencia, con la monta del amarillo, nuestro buen amigo Germán González. Jinete pues que tenía unos cuantos años, bastantes, sin tomarse una foto, y eso nos alegra bastante, toda vez que Germán volvió hace poco a la profesión de jinete, después de un retiro prolongado de hecho, y después de haber recibido varias oportunidades, bueno, finalmente pues el esfuerzo se ve recompensado de alguna forma con el triunfo por vía reglamentaria, insisto, de esta Reina Fabricia, una yegua la cual inicialmente había arribado en el segundo lugar, corriendo de hecho en velocidad, en una prueba donde había cruzado el disco en ganancia, Fantastic Shot, corriendo de menor a mayor y siendo conducida precisamente por Robert Capriles, que venía peleando la estadística junto con el aprendiz Medina. Lo cierto del caso es que en la toma de frente pudimos apreciar claramente que esta yegua Fantastic Shot, que largaba por dentro al momento de la partida, cargó hacia líneas externas, perjudicando de hecho notablemente el accionar de la yegua que nos agradaba, Queen Vision, la cual lució, según mi criterio, negada y comprometida durante básicamente todo el recorrido. Esta yegua de Ricky D'Angelo terminó arribando en un aceptable cuarto lugar. En definitiva, tomó el testigo Reina Fabricia, pasando a ganar por este tropiezo ocasionado por Capriles con un Fantastic Shot sobre Queen Vision. Termina en el segundo lugar Linda Estefanía, una yegua que corrió en atropellada. En el tercero, siendo subida del cuarto lugar, Queen Vision, la yegua que nos agradaba. En el cuarto lugar, o al cuarto lugar mejor dicho, fue distanciada Fantastic Shot y cerró la pizarra pues a falta de otras Noni Time. El tiempo agenciado por esta Reina Fabricia, según el G-Max, de 81 para los 1.300 metros y el dividendo sorpresivo de 1.154,37 por boleto acertado en una prueba roja, según mi criterio, esta primera competencia del programa. Segunda competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1.200 metros para caballos de 6 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras. Triunfo para el pequeño José,
el pupilo del amigo Juan Carlos de Abreu, que fue conducido por Medina el profesional, corriendo en velocidad y siendo acompañado durante buena parte del recorrido por Lord Inglés. De hecho, el caballo que nos agradaba este caballo, Lord Inglés, en calidad de lance. Caballo que finalmente cedió terreno, básicamente en la entrada de la recta final, y terminó fuera de pizarra. Una actuación, la verdad que, bueno, con más pena que gloria, la de este caballo Lord Inglés, con el caballo con el cual, por cierto, hay que estar pendiente, de hecho, para próximas actuaciones. Lo cierto del caso es que este caballo, el pequeño José, corrió en velocidad y se mostró con más consistencia en los metros finales, obteniendo inclusive cómodo triunfo sobre Cardano, el cual en pasada final y corriendo en menor a mayor se quedó con el segundo lugar, mejorando notoriamente actuaciones pasadas. Este de Sánchez con la Montebelis. En el tercero, Fix Top. La verdad que este caballo, bueno, era el otro que nos agradaba. Bueno, la verdad que ha sido un embarque este ejemplar. Nuevamente dio alguna ventaja al momento de la partida y esto le costó una mejor carrera, una mejor figuración, de hecho, a este pupilo del maestro Antonio Velarde, que corrió de menor a mayor. En el cuarto, Golden Bros, y cerrando la pizarra a falta de otros, el Pillín. El tiempo agenciado por el pequeño José, según el G-Max, de 74 y fracción para los 1200 metros y el dividendo de 271,40 en una prueba verde, esta segunda competencia del programa. Tercera competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1300 metros para yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras, triunfo contundente para Queen of Dragons, la pupila de David Palencia. El segundo triunfo, de hecho, de Palencia, toda vez que la primera competencia del programa también significó un triunfo para un ejemplar entrenado por Palencia, Reina Fabricia, la cual, como dije anteriormente, obtuvo triunfo por vía reglamentaria. Lo cierto del caso es que esta Queen of Dragons, la hija de King Seraph en la recordada Revolution Queen, mostró calidad, toda vez que desde el propio inicio de las acciones, Jaime Lugo, el general, tomó la punta y, como yo suelo decir en estos casos, no la vieron más hasta después de cruzar la sentencia. Esta yegua que ganó en gran forma sobre Uptown Leka, la pupila del Gaby Márquez, la norteamericana de la gente del Don Rafael, que corrió en posiciones intermedias, trató de acercarse a la entrada de la recta final, pero el esfuerzo fue insuficiente ante la calidad que mostró, de hecho, esta Queen of Dragons, una yegua que, de mantenerse sana, pues va a dar que hablar. Esta criolla, nacida y criada, por cierto, en la Orleana, de nuestro buen amigo Orlando Martínez. En el segundo, como dije anteriormente, Uptown Leka, quedando de turno en honrosa actuación, la pupila del Gaby Márquez. Tercera, Pastoreña, básicamente la otra yegua que salió a terciar en esta prueba. En el cuarto, Alaska, y cerrando la pizarra, pues Paraguanera, estas dos últimas, a falta de otras, en una prueba sin grandes alternativas, esta tercera competencia del programa. Por cierto, exacta, perfecta, acertada por nuestro código 160, toda vez que Queen of Dragons fue nuestra sugerencia para la jugada, la C3 de nuestra mensajería 160. El tiempo agenciado por esta buena yegua que promete, ojalá se mantenga sana, como siempre decimos en estos casos. Cuando estos animales muestran calidad, muestran consistencia, muestran valentía, lo que deseamos es básicamente que se mantengan sanos para que sigan dando espectáculo. Les decía, pues, volviendo al tema, el tiempo agenciado por esta Queen of Dragons, según el G-Max, para el recorrido de 80 exactos, y el dividendo para esta yegua de 134,59. De paso, la exacta perfecta, acertada por nuestro código 160, abonó 241,35 en una prueba verde, esta tercera competencia del programa. Cuarta competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1400 metros para caballos de 4 años, debutantes o no ganadores, triunfo para el Gran Barlovento. La etiqueta Lomito de este servidor, en nuestro código, en nuestra mensajería 160, y por supuesto era la C4 de la mensajería 160 de este servidor. Este caballo del cual se esperaron y se esperan grandes cosas. Este hijo de King Seraph, de la gente de la Orleana, corrió en posiciones intermedias, a unos 4 o 5 cuerpos de la punta. De hecho, en las primeras de cambio, en los 200 metros iniciales, este caballo inclusive tuvo un contratiempo en el cual su jinete Jaime Lugo, el general Jaime Lugo, tuvo que levantar ligeramente. Un momento en el cual, por cierto, bueno, quienes confiamos en la calidad del general Jaime Lugo,
como jinete, bueno, temblamos, tuvimos miedo. Sin embargo, pues precisamente apelando a esa calidad y a esa experiencia que tiene un jinete como Jaime Lugo, un jinete que definitivamente garantiza, pues superó ese pequeño percance, se vino arrimando de a poco en una prueba donde los parciales, por cierto, fueron marcados por el espléndido, seguido muy de cerca por el norteamericano Zio Mo. Lo cierto del caso es que este caballo, el Gran Barlovento, a la entrada de la recta final, básicamente faltando unos 300 metros, se notaba con mayor fuerza, con mayor consistencia que el propio El Espléndido, y a falta de unos 200 metros pasó básicamente a liquidar la prueba para obtener como triunfo unos 5 cuerpos aproximadamente sobre Papá Estéfano, el pupilo de nuestro querido amigo César Pérez, el cual corriendo en menor a mayor y en pasada final pues se quedó con el sitio de escolta en una honrosa actuación. Por cierto, en esta prueba, complementando la información de este servidor, acertamos la exacta perfecta, toda vez que por una parte, como dije anteriormente, el Gran Barlovento era la etiqueta Lomito, lo más fijo del día para nosotros en la jornada del 26 de abril en la Rinconada, y Papá Estéfano estaba pues allí como segunda marca en la etiqueta marcas del código 160. En el tercer lugar en pasada final, y siendo que es un muy buen video, corriendo en atropellada, tal como lo hacen los caballos del maestro Velardi, arribó Huracán Luis, un ejemplar que fue conducido de manera acertada por Robert Capriles, e insisto, corriendo de menor a mayor, se queda con un honroso tercer lugar, algo lejos, de hecho, del ganador en esta prueba. En el cuarto lugar, Nate Sawyer, un caballo que saltó a correr cerca de la velocidad y se mostró consistente en los metros finales, mejorando actuaciones pasadas. Este pupilo también norteamericano, por cierto, de la cuadra de Carlos Luis Ucátegui, y cerrando la pizarra a falta de otros, el espléndido caballo que, como dije anteriormente, saltó a correr en velocidad. El tiempo agenciado por el Gran Barlovento de 87.2 para el recorrido, y el dividendo de 136,90 por boleto acertado, siendo además que la exacta perfecta acertada por este servidor abonó la cantidad de 266,36 por boleto acertado, siendo de paso este caballo del Gran Barlovento el segundo triunfo del general Jaime Lugo, que de hecho fue el jinete más destacado en la jornada del 26 de abril, toda vez que obtuvo hasta 3 victorias. Ya vamos a estar comentando pues sobre el tercer triunfo en la jornada del general Jaime Lugo. Una prueba verde y muy bonita, por cierto, esta cuarta competencia del programa. Primera válida para el juego del 5 y 6, quinta competencia en el orden del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1200 metros para caballos de 7 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. Triunfo sorpresivo por demás para el Trueno, el pupilo de Trujillo, con la monta de nuestro querido amigo Edgar Guedes, el aprendiz Guedes. Muchacho, por cierto, muy trabajador. Bueno, tuvimos la oportunidad de hecho de conocerlo durante la etapa en la cual estuvimos entrenando aproximadamente unos 15 meses, hasta diciembre de 2024, un muchacho que trabaja duro todos los días y que, bueno, en esta ocasión ve recompensado ese esfuerzo con este primer triunfo, después de bastante tiempo, por cierto, laborando en la Rinconada, con El Trueno, un ejemplar que saltó a correr básicamente detrás de la velocidad, en posiciones intermedias, por decirlo de alguna forma, junto con su compañero de establo, por cierto, el ejemplar Mac Max. A su vez saltó a correr en velocidad y acompañando durante una parte del recorrido al caballo que nos agradaba, My Robit May, que saltó a correr en velocidad y de paso siendo muy bien conducido por el muchacho Salas. Lamentablemente pues este caballo, faltando unos 200 metros y como decimos en criollo, abrió las patas para ser desplazado por los dos pupilos de Trujillo, tanto El Trueno, que termina ganando la carrera, repito, con la monta del aprendiz Guedes, y en el segundo lugar arriba Mac Max, que fue conducido por Milla, dejando pues en el tercero al ya mencionado My Robit May en destacada actuación, terminando muy cerca, de hecho, los dos primeros, a unos 3 cuerpos aproximadamente, este caballo de Kusich. Repito, honrosa actuación, se queda con el tercer lugar. En el cuarto, el otro caballo que nos agradaba, de hecho nuestra fórmula en nuestro código 160 era 7-4, My Robit May, que además fue recomendado como la línea de nuestro espacio por YouTube para el día domingo 26 de abril. Lamentablemente pues este caballo no pudo concretar,
Pero la segunda marca de este servidor era Base Armador. Con este caballo los voy a alertar para próximas actuaciones. Toda vez que en las primeras de cambio Robert Capriles tuvo que levantar, tuvo un contratiempo en los primeros metros de la partida, en los primeros metros de la prueba, tuvo un contratiempo, tuvo que levantar y según mi criterio esto le costó una mejor figuración a este ejemplar que venía duro y pegado a la baranda en los metros finales, terminando bastante cerca de los 3 mencionados anteriormente, a unos 3 o 4 cuerpos aproximadamente del ganador, este Base Armador. Repito, buen video para próximas actuaciones. Cerrando la pizarra, pues a falta de otros, Ademán. Lo cierto del caso es que el triunfo de El Trueno, bueno, acabó desde la propia primera válida con una buena cantidad de formularios, incluyendo el mío, de paso, toda vez que pues nosotros nos quedamos en esta prueba con My Robit Mate y Base Armador. Y bueno, definitivamente no hemos tenido suerte o no tuvimos suerte con nuestro cuadrito acostumbrado para este fin de semana de sábado y domingo en La Rinconada. El tiempo agenciado por El Trueno para el recorrido es 74.3 en un LG Max y el dividendo, bueno, estratosférico, como suelo decir, de 4.592,49 por boleto acertado en una prueba verde de escasa calidad, pero verde al fin y al cabo, esta primera válida para el juego del 5 y 6. Segunda válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para caballos de 3 años, debutantes o no ganadores. Triunfo, por decirlo de alguna forma, sorpresivo, el de esta segunda válida para Shawar, el hijo de Instagram, norteamericano, de la cuadra Carlos Luis Ucategui, con la monta acertada de Jonathan Aray. Este caballo tuvo un gran salto, yo diría que con ese salto prácticamente ganó la carrera, un caballo que corrió en velocidad, siendo acompañado durante buena parte del recorrido por David Greg Rock. De hecho, el caballo que más nos agradaba era nuestra primera marca en el código 160. Sin embargo, este caballo básicamente no fue el mismo del debut, toda vez que a la entrada de la recta final, y como dije anteriormente, hice el comentario hace algunos instantes, y lo hago ahora con este David Greg Rock, este ejemplar a la entrada de la recta final abrió las patas y bueno, ni siquiera entró en pizarra, este pupilo de Parili que fue conducido por Medina, el profesional. Lo cierto del caso es que este Shawar, ejemplar que venía precedido de buenos ejercicios y variados ejercicios, debutante de la cuadra de Ucategui, como dije anteriormente, fue el más consistente en esta prueba y terminó ganando por buen margen sobre Maromero. De este caballo hay que detenerse algunos instantes a conversar sobre la carrera de este animal, toda vez que se trata de un excelente video. Este caballo no tuvo el mejor salto, de hecho partió mal este ejemplar, y como he dicho en otras oportunidades, estos ejemplares que parten mal tienen que correr 2 carreras. De hecho, eso fue lo que hizo este caballo Maromero, toda vez que después de superar esa mala partida, bueno, Robert Capriles lo puso en carrera rápidamente, mostrando gran calidad. De hecho, este ejemplar de la cuadra de Parili Junior, que se mostró incluso a pesar de esa mala partida consistente en los metros finales y fue capaz de quedarse con el segundo lugar, dejando en el tercero a uno de nuestros indicados, al otro de nuestros indicados, de hecho, Mordan Galileo, caballo que sin pena ni gloria y en aceptable presentación se queda con esta posición. En el cuarto, Teniente Dan, mejorando el debut, el pupilo Ricky D'Angelo, y cerrando la pizarra pues a falta de otros, Zadkiel. El tiempo agenciado por Shawar para el recorrido de 81 para los 1.300 metros y el dividendo, si se quiere, sorpresivo, como dije anteriormente, de 530,08 por boleto acertado en una prueba verde. Esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Tercera válida para el juego del 5 y 6, séptima competencia en el orden del programa. Una prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para yeguas de 4 años perdedoras y que no hayan figurado en sus últimas 3 actuaciones, el segundo al cuarto lugar. Una prueba, la verdad sea dicha, de escasísima calidad, un tipo de carreras con el que, y lo hemos dicho en otras oportunidades, no estamos de acuerdo en que se programen. De hecho, estas carreras habían sido eliminadas hace algunos años ya, desde hace algún tiempo no se programaban este tipo de competencias que según nuestro humilde criterio, y es una opinión muy personal y una crítica constructiva, este tipo de carreras empobrecen el espectáculo de las carreras de caballos en nuestro principal hipódromo.
por una parte se están haciendo grandes esfuerzos para traer ejemplares importados desde diferentes países. Caso de los ejemplares que han venido desde los Estados Unidos, otros han venido desde Panamá, desde Chile. Este tipo de ejemplares se traen para enriquecer el espectáculo, para de que de alguna forma se haga atractiva la actividad hípica, las carreras de caballos en nuestro principal hipódromo, pero por otra parte se programan este tipo de competencias que, insisto, no presentan ningún tipo de atractivo, no tienen ningún tipo de interés para el aficionado hípico. De manera que, insisto en este comentario, y dejamos nuestra posición fijada desde este espacio. No estamos de acuerdo con que se programen este tipo de competencias porque básicamente empobrecen el espectáculo. Lo cierto del caso es que en esta tercera válida obtuvo triunfo Vida Sofía, la pupila de nuestro querido amigo Rubén Lanz con la Monte Francisco Quevedo. Imagínense ustedes, una yegua que venía a llegar en su último compromiso fuera de carrera, terminan ganando de manera cómoda en esta agrupación. Imagínense ustedes lo modesto que era el lote de esta tercera válida para el juego del 5 y 6. Una yegua que saltó a correr, de hecho, detrás de la velocidad en una carrera donde los parciales fueron marcados en principio por Agua Marina, la pupila Asdrúbal Rojas, que se dio la posición en la entrada de la recta final, pasando a comandar Vida Sofía y obteniendo cómodo triunfo sobre la yegua que de hecho nos agradaba en calidad de lance, era nuestra primera marca. En esta prueba nuestro código 160 acertó la exacta no perfecta, toda vez que Vida Sofía, la que terminó siendo la ganadora y gran favorita de la prueba, era nuestra segunda marca. Nos agradaba en calidad de lance, repito, Queen Victoria, la yegua de Coronil, que fue hábilmente conducida por el aprendiz Brito, saltó a correr, de hecho, en posiciones secundarias, se vino arrimando de a poco y en la recta final hizo esfuerzos, valientes esfuerzos por alcanzar a la ganadora, pero infructuosos al fin y al cabo. Vida Sofía, insisto, venía a llegar fuera de carrera en su más reciente, pero termina ganando al galope en esta tercera válida para el juego el 5 y 6 sobre la propia Queen Victoria, insisto, exacta, no perfecta, acertada por nuestro código 160. En el tercer lugar, y a falta de otras, Velaya, la mejor del resto del grupo. Cuarta, Linda Duquesa, y cerrando la pizarra, Julia. Estas dos últimas básicamente a falta de otras en esta modesta tercera válida para el juego del 5 y 6. El tiempo agenciado por esta Vida Sofía de 81.3 para el recorrido, según el GMAX, y el dividendo a ganador para Vida Sofía de 162,67, siendo además que la exacta, insisto, no perfecta, acertada por nuestro código 160, abonó 405,31 por boleto acertado en una prueba verde, esta tercera válida para el juego del 5 y 6. Cuarta válida para el juego del 5 y 6, octava competencia en el orden del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1.400 metros para yeguas de 5 años debutantes o no ganadoras. Triunfo sorpresivo para Ardentía, la pupila de nuestro querido amigo, y nos alegra, la verdad sea dicha, el triunfo de Alberto Misray, entrenador de Ardentía, nuestro buen amigo Alberto Misray. Unos cuantos años que Alberto no se tomaba una foto, pues hace poco le fue devuelta su matrícula de entrenador, volvió al hipismo nuestro amigo Alberto Misray y bueno, obtiene triunfos después de algunos intentos con esta Ardentía, la pupila de la gente del Estú Río Seco. Yo no sé si el señor Castrecini, obviamente el señor Castrecini debe haber fallecido, el propietario en su momento del Aras Río Seco, un establecimiento de cría del cual, por cierto, tuvimos la suerte y el honor de entrenar varios caballos, incluyendo nuestro campeoncito Cicatriz, allá en el óvalo valenciano, caballo con el que obtuvimos un triunfo selectivo además, por allá en el 88-89, en la época en la cual estuvimos 2 años de aprendizaje pues en el óvalo valenciano. Lo cierto del caso es que esta Ardentía pertenece al Estú Río Seco, debe ser la descendencia del señor Castrecini, hijos, en fin, nietos del señor Castrecini, ojalá que sea el caso de esta Ardentía. Lo cierto del caso es que esta yegua saltó a correr segunda detrás de la velocidad, en una prueba donde los parciales los marcó la veloz Reina del Caribe, cediendo pronto la posición, pasando a comandar Ardentía y mostrando consistencia en los metros finales para contener el avance de My Believer Made. De hecho, la yegua que nos agradaba, era nuestra primera marca y nuestra recomendación para la jugada en la C8 del código 160. La pupila de Kusich no tuvo buen salto, como es su costumbre.
En esta oportunidad, y a diferencia de su actuación pasada, tuvo la oportunidad de cuadrar de última, la cuadraron de hecho por delante y tuvo mejor partida. Esta yegua que fue conducida de manera magistral, por decirlo de alguna manera, acertada por Jaime Lugo Jr., que se especializa. De hecho, lo hemos visto ganando muy bonitas carreras, tanto con Linda Vizcaya y otros ejemplares de la cuadra de Parilli Jr. que no tienen buen salto, pero que son muy bien administrados por este muchacho, el hijo del general Jaime Lugo, en este caso Jaime Lugo Jr., y una vez más se luce, pues en este caso con My Believer Mate, lamentablemente pues para tristeza, por decirlo de alguna forma, de quienes siguen las informaciones de este servidor, bueno, no pudo cristalizar, pero en todo caso obtuvo un honroso segundo lugar en pasada final. Repito, esta My Believer Mate, ojalá esa información haya sido útil para aquellas personas que confían en la información de este servidor. En el tercer lugar, también en pasada final y en honrosa actuación, Valeria Tain, la pupila del popular Bumba, Ramiro Caldeira. En el cuarto lugar, Canela, y cerrando la pizarra, pues Amor Prohibido. Estas dos últimas, a falta de otros, una escasa, por cierto, cuarta válida para el juego del 5 y 6 para yeguas, como dije anteriormente, 5 añeras debutantes son ganadoras. El tiempo agenciado por esta ardentía para el recorrido, según el G-Max, de 90 exactos para los 1400 metros y el dividendo de 759,99 por boleto acertado. El placé, por otra parte, de My Believer Mate, nuestra primera marca, de la yegua que nos gustaba, que nos agradaba y que arribó en un honroso segundo lugar, fue de 281,81 por boleto acertado en una prueba verde. Esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Quinta válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en distancia, dije, de 1400 metros, la Copa Negresco. Una prueba para ejemplares de 4 y más años, hijo de sementales venezolanos. Triunfo para Princesa Fina, la yegua, la hembra de la prueba, la pupila de Correia Jr., que fue hábilmente conducida por un Robert Capriles, que además aprovechó el puesto de partida, tuvo un excelente salto y corrió básicamente en velocidad, siendo acompañada durante buena parte del recorrido por el Relámpago. Este saltó a marcar los parciales en una prueba muy bonita, por cierto, esta quinta válida, el pupilo de Ricky D'Angelo. Y en honrosa actuación, por cierto, el Relámpago se queda con el sitio de escolta, siendo conducido además por Francisco Quevedo, que lo venía de correr, de hecho. Este es el Perseverancia. En el tercero, en pasada final, Gran Alabama, el pupilo de Salvador con la monta de Giancarlo Rodríguez. En el cuarto, el otro caballo que saltó a correr en velocidad, Colossus, otra magnífica actuación de este caballazo de la cuadra de Cartolano, del cual me considero, por cierto, fanático, este Colossus. Un gran caballo que a sus 7 años todavía está dando batalla, dando la guerra en el máximo lote en la Rinconada, siendo también hábilmente conducido por su jinete habitual, Joelvis González, para la cuadra de Cartolano. En el quinto lugar, pues, y este último sí a falta de otros, The Last Dance. El tiempo agenciado por Princesa Fina, que fue de hecho nuestra primera marca, nuestra recomendación para la jugada, fue la C9 de nuestro código 160. Como les decía, el tiempo agenciado según el G-Max de 84.2 para el recorrido y el dividendo bastante aceptable, si se quiere, de 185,29 por boleto acertado. Una yegua que está definitivamente lanzada a correr, una yegua la cual recomendamos en nuestra fórmula, por cierto, en nuestro espacio por YouTube, palabras más, palabras menos. Yo decía que las últimas de esta yegua habían sido impresionantes y que esta yegua tenía que ser número puesto. Bueno, terminamos, por supuesto, indicándola y cómo no hacerlo, toda vez que la condición que tenía esta yegua era sencillamente impresionante. Y felicitaciones tanto para Correia Jr. como para su padre, Humberto Correia, que seguramente está asesorando a su hijo en la preparación de esta Princesa Fina. Yegua, bueno, que ya tiene una buena cantidad de triunfos al hilo y que, como he dicho en otras oportunidades, ojalá se mantenga sana para poderla seguir viendo, para que pueda seguir brindando espectáculo. Y vuelvo nuevamente al punto. Este es el tipo de carrera, este es el tipo de ejemplares que la gente quiere ver. La gente va al hipódromo a ver a Princesa Fina, la gente va al hipódromo a ver a Preposition, la gente va al hipódromo a ver a Colossus, a ver el Relámpago. La gente al hipódromo no va a ver a Vida Sofía o a ver a Queen Victoria, lo digo con todo respeto. Por eso es que, de nuevo, insisto en el comentario, yo no estoy de acuerdo con que se programen este tipo de carreras para ejemplares que no han figurado. Imagínense ustedes, este
el caso de Princesa Fina, el caso de esta Quinta Valia, Copa Negresco. Estas son las carreras que la gente viene, la gente que le llaman la atención al aficionado hípico, carreras pues y actuaciones como la de esta Princesa Fina, bueno, la cual en esta oportunidad se terminan ganando a los machos en esta Copa Negresco, Quinta Valia para el juego del 5 y 6, una carrera muy bonita que fue disputada desde principio a fin y que, bueno, además pues para satisfacción de nuestros seguidores acertamos en el código 160, siendo además una prueba verde esta Quinta Valia. Sexta Valia para el juego del 5 y 6, décima competencia en el orden del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1500 metros para yeguas de 3 y 4 años ganadoras de una carrera. Triunfo para nuestra etiqueta postre, por cierto, Dance to Remember, la pupila de Ricky D'Angelo, que con este triunfo pues aseguró el campeonato de los entrenadores en este primer meeting del 2026. Una yegua que saltó a correr en velocidad desde el propio inicio de las acciones, siendo magistralmente conducida, además y administrada por el general Jaime Lugo definitivamente, y como dije en el comentario del gran Barlovento, el caballo que ganó también de la cual es Ricky D'Angelo, la cuarta competencia del programa, un jinete que definitivamente garantiza sobre un puro de carrera. El general Jaime Lugo, nos alegra que el general esté nuevamente a bordo de los ejemplares después de la delicada lesión que tuvo en diciembre próximo pasado. Estuvo aproximadamente unos 3 meses fuera de acción, pero ahora está retomando nuevamente pues el ritmo ganador y al punto que en esta jornada del 26 de abril en la Rinconada obtuvo un total de 3 triunfos. El último de ellos, por cierto, y de nuevo entro en materia de esta Sexta Valia con esta Dance to Remember, baile para el recuerdo, una yegua que saltó a correr en velocidad y básicamente pues, y como he dicho en otras ocasiones, en la recta final el general Jaime Lugo, bueno, se dedicó a coser y cantar con esta yegua que mostró neta superioridad nuevamente. Lo hizo en su actuación pasada, en su debut en la Rinconada, y lo vuelve a hacer ahora en esta Sexta Valia para el juego del 5 y 6. Una yegua la cual, por cierto, palabras más, palabras menos, en mi espacio por YouTube, yo decía que ella había ganado como para repetir, y no solamente en este grupo, sino también más arriba. De manera que, y vuelvo nuevamente al comentario de mantenerse sana, esta yegua la vamos a ver, Dios mediante, pues, dando la guerra, dando batalla en lotes superiores. Esta Dance to Remember norteamericana de la gente del Perseverancia, que obtiene como triunfo, además para satisfacción de quienes confían en nuestro código 160, toda vez que fue la etiqueta postre de nuestro código. Dejando en el segundo a Employee of the Month. De hecho, acertamos pues la exacta perfecta en esta prueba, en el código 160, en la etiqueta postre. Y bueno, éxito en la prueba de bajar la Santa María, tanto sábado como domingo, para nuestro código, toda vez que acertamos las dos exactas de manera perfecta. El día sábado fue Willy Nilly y en el segundo arribó Flecha Veloz. Y en esta ocasión, día domingo 26 de abril, pues le tocó el turno a Dance to Remember, dejando en el segundo a Employee of the Month, yegua que de hecho saltó a perseguir a la ganadora y lució algo agotada en los metros finales. Sin embargo, tuvo la resistencia necesaria para quedarse con el segundo lugar sobre Kate Me, la pupila del Gaby Márquez, que mejoró notoriamente su actuación pasada. Y estas son las cosas que a veces uno lo dejan confundido. Toda vez que esta yegua nos agradaba en su más reciente, donde arribó a 11 cuerpos de petareña, y básicamente esta yegua no se movió en ese compromiso, pero en esta oportunidad pues, y en pasada final en honrosa actuación, eso sí, lejos de las dos anteriormente mencionadas, se queda con un honroso tercer lugar, mostrando, repito, notoria mejoría con respecto a su última, y hay que tenerla presente para próximas actuaciones. En el cuarto lugar, Belexe, una yegua que iba al tiro intermedio y realizó una carrera, yo diría que más que aceptable, notoria, que hay que tomar en cuenta para esta pupila de Cartolano con la monta del aprendiz Márquez. Y cerrando la pizarra, pues, Emi Aranza, la pupila de Oscar González. El tiempo agenciado por Dance to Remember, el baile para el recuerdo, según el G-Max, y para el recorrido 92.3. Y el dividendo para esta yegua del Perseverancia de 133,22 por boleto acertado. Además, la exacta, perfecta, acertada por este servidor, abonó la cantidad de 256,97 por boleto acertado. Mis queridos amigos,
Muchísimas gracias por la atención prestada a este espacio. Espero que la información haya sido del agrado, pero sobre todo de la utilidad de todos ustedes, y será hasta otra oportunidad. Saludos, fanáticos.